Qué bueno estar en la casa del Señor. It's good to be in the house of the Lord. Rapidito, algunas cosas rápidas. Very quickly, we just want to share some things with Saludamos you. a los que estamos acá. We want to greet those of you Si that are usted here. está aquí, If you are here today, usted es un campeón. then you're a champion. Usted es un guerrero. You're a warrior. Dígale a su vecino, usted es un guerrero. Say to your neighbor, you're a warrior. A mí no me interesa cómo usted se siente, I'm not interested in how you ni lo feel que le ha pasado a usted. or what has happened to you. Para bien o para mal. For Si good usted or llegó bad. aquí, usted es un campeón. If you're here today, you're a Punto. champion, Usted es period. bendecido. And you are blessed. Los que no pudieron llegar, los bendecimos también. Those of you those that couldn't come, we bless them as well. Y bendecimos a un grupo de gente aún de la misma casa And we bless a group of people, even from the house, que están viendo por el internet. that are watching over the Quédese internet. conectado Stay connected, porque Dios le va a hablar. because the Lord is going to speak La verdad to que you. los que están fuera y en otros estados y países The truth is that those that are not here in other states and pues, other countries no pueden apreciar lo que nosotros estamos viviendo. cannot appreciate what we're living. Pero en el estado de Nueva Jersey, Nueva York y el área noreste de los Estados Unidos But in the state of New Jersey, New York, and the tri-state area, the cayeron northeast of the United States, una cantidad de pulgadas de nieve. we got a number of inches of snow. Y lo más retante es And the most challenging que thing cayó is una capa de nieve congelada y lluvia. that we got some freezing rain, a covering of freezing Y rain antes de venir la nieve. before the snow Y came. entonces eso hizo una masa de hielo. And that made a mass of ice. Entonces usted ve la gente que no ha sacado carros a tiempo. So you see people that have not taken their cars out Y in time. literalmente yo vi gente con marrones y pico. And I literally saw people with hammers and picks Para poder sacar carros. to be able to take out Así que cars. entendemos los que no pudieron llegar. So we understand those that haven't been able to come. Nosotros tuvimos un hijo de la casa We had a son of the house que a las 2:32 de la mañana that at 2:32 in the morning estaba limpiándonos el parking. was cleaning our parking. Así que gracias a nuestro hermano Juan So thank you, Brother Juan Duarte. Juan Duarte, Le thank you. bendecimos We bless you, porque si no, no tuviéramos estacionamiento. because were it not for him, we would not have parking this Y evening. créame que yo le doy gracias a Dios por nuestro estacionamiento. And believe me, I give thanks to the Lord for our parking, Porque en la calle no hay because estacionamiento. there is no parking in the ¿Cuánto le dan streets. gracias a Dios por esas How cosas many of también, you verdad? thank the Lord for that as well? Hay cosas que nosotros tomamos por simplemente por hecho. There are certain things that we just take for granted. Pero qué bueno es Dios que nos ha But bendecido. the Lord has been good to us because He has blessed us. He escuchado algunos de los testimonios. I've heard some of the testimonies. La pastora y yo tuvimos una experiencia esta mañana linda también. The pastor and I had a beautiful experience this morning. ¿Cuántos saben que Dios habla? How many of you know that the Lord ¿Verdad que sí? speaks? Dios Amen. habla todos los días. He speaks every day. Entonces fuimos a hacer una comprita, tenía que prepararse para el viaje que ella emprende mañana hacia Colombia. So we had to go make some groceries to get certain things that she needs for her trip that she's going to go on tomorrow. Era más que nada ropa. More than anything, it was clothes. Y entonces cuando llegamos allí, So when we got there, estábamos a punto de pagar. we were about to Un pay, empleado de la compañía and an employee of the company viene, me saluda corriendo, comes running and y greets me saca su tarjeta. and takes out his Y card dice, estos son mis pastores, dígale que quiero que me le den el 15% de descuento. and says, "These are my pastors. Tell them that I want them to get a Cuando 15% tú eres discount." bendecido, hasta en las tiendas eres bendecido. When you are blessed, even En la when you go to pizzería the eres stores, you're bendecido. blessed. In the pizzeria, En el you're sitio del blessed. desayuno eres And bendecido. even in the breakfast Hasta en place, el you are estacionamiento blessed. eres bendecido. Even in the parking, you Dígale are a su vecino, blessed. yo soy Say bendecido. to your neighbor, I am Dígalo blessed. otra vez para que Say it usted se again. oiga. Say it Yo again. soy bendecido. I am blessed. Amen. Eso es un cambio de mentalidad That is a change of que mentality. siempre tenemos que cargar. And we always have to carry Bien, that. los niños vayan arriba, bendecimos a los maestros de niños. We're going to ask the children to go upstairs. We bless the teachers, the children's teachers. Fusion, vayan arriba. Fusion, please go upstairs. Todos los cuartos se supone que estén calientes, pero por favor, walk. All of the rooms are hot, are heated, but in case. Amen. Y por supuesto, Bam, vaya arriba. Bam,
su lugar de adoración. Go to your place of worship. Elevate, vaya a sus clases. Elevate, go to your classes. Bendecimos siempre al pastor Rodolfo, que siempre nos bendice los miércoles. We bless Pastor Rodolfo that is always here with us on Wednesdays. Y a todos los ministerios que están trabajando. And all of the ministries that are working. Obviamente el resto de los adultos, por favor, pásense al frente. The rest of the Lo más al adults, frente posible. please come forward. Please come as close as possible. En esta noche vamos a compartir una palabra. We're going to share a word tonight. La semana pasada, miércoles, estuvimos hablando acerca de conociendo al Espíritu Santo. Last Wednesday, we spoke about knowing the Holy Spirit. Y el domingo, como continuación de la primera semana, And on Sunday, as a continuation of the first week, estuvimos hablando acerca de oír el Espíritu Santo. we spoke about hearing the Holy Spirit. Diga conmigo, Dios habla. Say with me, the Lord Y diga speaks. conmigo, Dios habla a través de su Espíritu And Santo. say with me that the Lord speaks through His Holy Spirit. Entonces, lo que sucedió So what happened, es que yo tenía un material para la noche de hoy enseñarla. that I had some material to teach tonight. Lo que vamos a hacer, ese material lo vamos a dejar para el miércoles que viene. And what we're going to do is that material we will leave for next Porque Wednesday. todo este mes estamos hablando los miércoles acerca del Espíritu Santo. Because this whole month, what we're doing is speaking on the Holy Spirit. Y es increíble lo que Dios ha hecho. It's incredible what God has El done. mismo domingo estábamos acá On Sunday, we were here, y yo por lo menos me hablaron 4 personas and 4 people spoke to que me mientras estábamos ministrando la palabra de Dios that while we were ministering the word of the y Lord hablando acerca de la secuencia de los eventos and speaking of the sequence of y events cómo el Espíritu Santo de Dios nos está dirigiendo y hablando and how the Holy Spirit of God is leading and speaking y to cómo el us Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. and how the Holy Spirit wants to speak to all of us. Yo vi por lo menos 4 personas que después me hablaron I saw at least 4 people that later spoke to de me cómo fueron quebrantados por la palabra. about how they were broken by the word. A una persona le dije, pero ¿qué te pasó? And I said to a person, but what Y happened? me dice, no sé, solamente sé que la presencia. I don't know. Era tan The fuerte person que said, comencé a I don't llorar. know. I just know that the presence was so strong that I began to cry. Y nosotros aún damos testimonio de las cosas financieras, And we even give testimony of the financial things, pero es más de que lo financiero. but it's more than just the La financial finanza, eso es things. nada, eso no es The nada para Dios. finances is nothing Es really. la transformación que Dios provoca en nosotros. It's the transformation that the Lord provokes Es in lo que us. Dios hace, que es increíble. It's what God does that is incredible. Despierta por nosotros la sed, la And pasión. it awakens a por querer desire, a hablar con passion Dios, caminar to con want to Dios. speak to the Lord and walk with the Lord. Trabajar con gente, bendecir a And to gente. work with people and bless people. Así que qué bueno So it's very good que Dios está dirigiéndonos. Amén. that the Lord is leading us. Bien, el domingo, On Sunday, por causa de tener que compartir la secuencia de lo que Dios está haciendo, because of having to share the sequence of what God is pues doing, prácticamente el material que traje para el mensaje lo aguantamos. then the material that I brought for the message I held back on. Así que quiero compartir parte de lo que teníamos para el domingo So I want to share with you part of what we had for Sunday. y queremos hablar acerca del hecho reforzar la verdad And I want to speak about the topic of reinforcing the truth de que Dios sí habla. that God does Y speak Dios nos habla por su Espíritu Santo. and that the Lord speaks to us through Amén. His Holy ¿Cuántos pueden Spirit. decir amén? How many of you can say amen? Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir Dios me ha hablado en algún momento. And I don't know how many of you can say that the Lord has spoken to Y me yo at sé any que el given moment. Espíritu Santo de Dios me ha hablado. And or that I know that the Spirit of the Lord has Pero spoken no to me. solamente para los que estamos acá, sino los que están viendo y escuchando. But not only for those of us that are here, but also for those of us that are listening. Dios quiere hablar The Lord wants to speak. y en esta dispensación que estamos, And in this dispensation that en we este are in, pacto, in this el covenant apóstol that Pablo we dijo are que in, nosotros somos ministros del nuevo pacto. the Apostle Paul said that we are ministers of the new Ya covenant. conmigo, nuevo pacto. Say with me, new Y covenant. cuando decimos nuevo es porque había uno anterior, And un when we viejo say pacto. new, it's because there was an old covenant. Y cuando se dice que es nuevo,
And when we speak about es something porque el new, viejo ya dejó de existir. it's because the old already stopped existing. Porque el viejo pacto era sombra, figura del nuevo pacto. Because the old covenant was a shadow, was a figure of the new covenant. Cuando nosotros decimos esto, estamos predicando, enseñando. When we teach about this, when we're teaching, Aquellos que no han and ido preaching, al instituto y no han tomado la clase de tipología, those of you that have not gone to the Bible Institute and have not taken the typology pues class, entonces no tienen estos conceptos claros. well, you don't have these concepts. You clearly don't understand these Pero concepts. para ayudarla a ponerle un marco, But to help you put a frame on this, casi todo lo que usted encuentra en los viejos pactos, almost everything that you find in the old covenants, usted va a encontrar que es símbolo o figura del nuevo pacto. you're going to find that is a symbol or figure of the new Por covenant. ejemplo, en Éxodo 25:8 dice For example, in Exodus 25:8 que it él le dijo al says pueblo de Israel que estableciera, fundara, que formara, levantara un tabernáculo. that he told the people of Israel to establish, to raise a tabernacle. Entonces, cuando venimos, eso es sombra. Diga conmigo, sombra. So that's a shadow. Say with me, shadow. Sombra es algo que habla de algo que es real, genuino. A shadow is something that speaks of something that is real and Por genuine. ejemplo, si el sol me está dando de mano izquierda, For example, if the sun is hitting me on my left, a mano derecha mía se supone on que my hay una right sombra. hand, I'm supposed to have a shadow. ¿Qué es lo genuino? ¿Qué es lo What original? is the genuine? What La is the sombra o yo? original? The shadow or me? La persona es lo The original. person is what is La genuine. sombra es is what is solamente una genuine. figura de lo original. The shadow is only a figure Entonces, of the original. Acá Dios permite que nosotros veamos figuras, sombras, tipos. So here the Lord allows us to see figures and types. Y el tabernáculo era una sombra de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo. And the tabernacle was a shadow of what God was going to do through Jesus Donde la Christ. Biblia dice que Dios moró aquí en la tierra. Where it Se says, hizo where the carne. Bible says that God dwelled here on earth Quiere and he decir made que himself Cristo se flesh. hizo el tabernáculo. So Jesus became the tabernacle. Lo ves que el tabernáculo era figura de Cristo, So the tabernacle was a figure of Christ. pero no solamente de Cristo, But not only of Christ, sino del creyente y de la but iglesia. also of the believer and the church. Fíjese como una sombra Notice how a shadow habla de muchas cosas. speaks of many things. Entonces, en Éxodo 25:8 So in Exodus 25:8, dice que Él quiere que le construyamos un tabernáculo it says that he wants us to construct a porque Él tabernacle iba a morar en el tabernáculo. because he was going to dwell in the tabernacle. En el nuevo pacto, In the new covenant, Jesús dice, yo me voy, Christ says, I am leaving, pero enviaré al Consolador. but I'm going to send the Comforter. Y el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, And the Comforter is the Holy Spirit of Él truth. estará con vosotros y en vosotros. He shall be with you and in you. ¿Lo ves? Entonces el tabernáculo viene a ser sombra o figura de lo que Dios hace con So the nosotros. tabernacle is a shadow or a figure of what God is doing with Y algo que us. mencionamos el domingo, pero lo repetimos. And something that we mentioned on Sunday, but we want to Cuando reiterate Jesús today, dice, os is that conviene Jesus que yo said me vaya that it is good for me to leave para yo enviar al Consolador. so that I can send the Comforter. Porque cosas mayores que las que yo hago, ustedes Because harán. greater things than what I have done, you shall do. Y entonces mencionamos el domingo y lo repetimos ahora. So we mentioned this on Sunday, and we're going to repeat it Figure, again. figure lo siguiente. Figure in your mind, think about the ¿Cómo es following. que Jesús, el Hijo de Dios, How is it that Jesus, the Son of dice, God, es says necesario que yo me vaya? that it is necessary for me Y a to ustedes le go, conviene que yo me vaya. and it's good for me to go? Es porque lo que está It's soltando es because una verdad. what he is loosening is Que a si truth nosotros la arrebatamos, that if we snatch it, es que por eso es que el apóstol Pablo escribió, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. that's why the apostle wrote that in him we live, in him we move, and in him Entonces, we are. es una conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. So it's a conscience that the Holy Spirit of God is in us. Entonces fíjese que a través de la Biblia, So notice that throughout the Bible, Dios siempre ha hablado. God has always Por spoken. ejemplo, Adán le habló. For example, he spoke to Adam. Dios le habló a Moisés, He spoke to Moses, le habló a Abraham, to a Abraham, Débora, to Deborah, a Samuel, Samuel, a Elías, Elias, a María, Pablo. Maria, Paul. Por ejemplo, en Hechos, el capítulo 8, versículo 29, In Acts chapter 8, verse lo 29, leímos el domingo, where we
read on Y Sunday, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. it says that the angel of the Lord spoke to Philip. Lo ves, el Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos, So the Holy Spirit of God in the book of que Acts, de hecho se llama Hechos de los Apóstoles, pero más Hechos del Espíritu Santo. which is called the Acts of the Apostles, but more the Acts of the Holy Lo que Spirit. está señalando es que el Espíritu Santo de Dios es quien dirige a su iglesia. What Acts is showing is that the Holy Spirit of God leads His church. Y cuando el Espíritu Santo de Dios a través del ángel And when the Holy Spirit of God, through the angel, le habla a Felipe, speaks to Philip, entonces llega el punto que la misma cita que leímos el domingo, you get to the point where the same verse that we read on Sunday, Felipe entiende que no es solamente un ángel, es el Espíritu Santo. Philip understands that it's just not an angel, but it's the Holy Y Spirit lo of que God. Dios quiere que nosotros hagamos es And what the Lord wants us to do, que hoy vamos a aprender lo siguiente, and we're going to learn the que following el today, Espíritu Santo de Dios te va a hablar de diferentes formas that the Holy Spirit of God is going to speak to you y in que es different ways, responsabilidad tuya and it is your y responsibility, un acto de fe and it is an act of que faith, tú camines todos los días that you walk every y day, que creas a Dios, and that you que believe in todos los God, eventos, that every event, todos los mensajes, every message, todas las situaciones, every situation, todas las experiencias que tú tengas, every experience that you have, sueños, dreams, visiones, visions, revelaciones, revelations, conversaciones, conversations, que a través de todo that through el all Espíritu things, Santo te the está hablando. Holy Spirit of God is speaking to you. O sea, tengo una conversación con un pariente de Florida So I have a conversation with a relative from Florida, y me dice, tengo que hablar contigo. Eso fue saliendo de aquí el domingo. and he says to me, I need to speak to you. That's when I left here on Sunday. Y me dice su esposa, no es vida o muerte, pero cuando puedas llámanos. And his wife says to me, listen, it's not a matter of life and death, but when you can, call us. Entonces yo todavía no me había tomado ni un café al salir de aquí. So then I had not even had a coffee when I left Entonces here. le dije, dime rápido porque tengo que ir a comerme aunque sea unas sopitas. And I told him, tell me quickly because I have to go get something to eat. Entonces me dice, mira lo que sucede. And he says to A me, las 5:30 de la mañana, this is what happened. At 5:30 in the morning, oigo una voz que retumba en mi oído I hear a voice that resounds in my ear y me dice, avanza y haz lo que tienes que hacer. and says to me, hurry up and do what you have to Y do. la oí 3 veces. And I heard it 3 times. Entonces me dice, fue tan poderosa And he says to me, it was so powerful que me levanté corriendo, that I got up caminé por running toda la casa, and I walked through my whole miré hasta house. afuera a ver, I even looked porque outside creía que había un hombre dentro de la casa. because I thought that someone was in my house. Entonces, le hago yo la pregunta a usted. So I asked you the Si question. yo estoy aquí hablando de que el Espíritu If Santo I'm habla, here speaking about the Holy Spirit Estoy and that hablando the de eso Holy mismo. Spirit speaks and I'm talking y about that. hablo de que el Espíritu Santo habla con voz audible, And I tell you that the Holy Spirit speaks with an habla a audible través voice, de ángeles, speaks through a angels, través de visiones, speaks through de visions, sueños, de la through palabra, dreams, through the aún word. las situaciones que no Even entiendes, through Dios te está situations hablando. that you don't understand, God Y lo speaks to you. primero que yo recibo cuando And the salgo de first aquí thing that I receive when I es leave una here llamada de una is a persona que call me está diciendo of de a otro person that estado. is telling me in another Esto fue lo que yo state, escuché. this is what I heard. Dígame, el Espíritu Santo Tell de Dios me, le estará hablando a esa Is the persona. Holy Spirit of God speaking to Dígame, el that Espíritu person? Santo de Dios me Is estará the hablando a Spirit mí. of God, is it speaking A to él le me? está diciendo algo, To him, he's pero a telling mí him me está something, diciendo, but to me, la he's palabra telling que yo me te di the word that I es gave exactamente lo que you tenías is que predicar. exactly what you needed to preach. Usted ve que uno tiene que desarrollar el discernimiento. Do you see that you have to develop your discernment? Entonces, ¿qué le dije? So what did I say? Mira, ¿escuchaste o viste nuestra grabación en vivo? I said to him, did you hear or see our live transmission? Y me dice, no. And he said, no. Y le vamos a hacer una cosa. I said, Yo tengo que ir a un sitio a comerme una sopa. let's do something. I have to go someplace to get something to eat. Ve y mira la grabación. Go and look de at nuestra celebración. the recording, at the Oye el mensaje transmission. que yo acabo de Listen predicar. to the message that I Cuando just tú preached. termines, And when you're me done, envías un mensajito send me a text, y vamos a hablar. and then we're going to talk. Entonces, cuando hablamos, And then when me we dice, talked, entendí todo. and he said to me, El I Espíritu Santo de understood Dios me estaba everything. hablando y me The despertó a las Spirit of the 5:30 de Lord la was mañana. speaking to me, and he ¿Cuántos woke creen me que up at todavía Dios 5:30 in the habla? morning. How many of you still believe that Eso the Lord es. speaks? Fíjese que Dios le habló a Pedro. So God, notice that God spoke Si to usted Peter. tiene su Biblia, vaya a Hechos 10, If you have your Bible, go to Acts 10 versículo 9 al 20. and go to verses 9 to 20.
Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. Sintió mucha hambre, siempre tiene que ver con comida, ¿verdad? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Then he became hungry, because it always has to do something with food, very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. Entonces dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. And he saw heaven open and an object like a great sheet bound at the 4 corners, descending to him and let down to the earth. And in it were all kinds of 4-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and the birds of the air. Entonces, haga una pausa y So, esté pendiente. I want to make a pause, and please pay attention. Obviamente yo no leo el texto para predicar de ese texto. Obviously, I don't read about this verse to preach on Yo this. quiero que usted esté pendiente a lo que estamos hablando. I want you to pay attention to ¿Cuál what es we're el saying. tema de lo que estamos hablando? What is the topic El of what we're Espíritu talking Santo de Dios about? The Holy todavía Spirit habla of hoy. God speaking. That Amén. the Holy Spirit of God still speaks ¿Cuál today. es la base bíblica? So, what is Le the Bible dije que desde basis? Adán hasta Apocalipsis Dios está hablando. I told you that from Adam to Revelation that God has been speaking. Mire lo que dice el próximo So versículo. look at what the next verse says. Fíjese que él tiene hambre, And notice that he is hungry entra a un éxtasis, and he falls into a ve una trance. visión He sees a vision. y luego dice el versículo, y le vino una voz. And then it says in the verse it says, and a voice came to him. ¿Qué le vino? What came to him? ¿Una qué? What came? Si dice una voz, ¿qué quiere decir If it eso? says a voice, what does it mean? Que era audible. That it was audible. Él la oyó como si hubiese sido una persona. He heard it as if it had been a person. Y yo enfatizo eso. And I emphasize Porque yo this declaro en el nombre de Jesús because I que la declare in the name of temporada que Jesus estamos viviendo, that the season that we are living por in, causa del aumento del pecado, because of the la increase of gracia sin, de Dios va a sobreabundar that the grace of God is a tal going to forma overabound to such que a va a point llegar un punto that the point to it que el diario vivir de that nosotros our daily living va a ser dirigido is going por to be la led voz del Espíritu Santo by que the nos va a voice estar of the Holy encaminando Spirit paso a paso. that is going to be taking us step by step. Entonces quiere decir que cuando usted oiga la voz, So that means that when you do hear the se va a voice, regocijar. you're going to La rejoice. primera vez se va a asustar. The first time you're going to La get segunda vez va a scared. saltar. The second time you're going to jump. La tercera vez lo va a compartir. The third time you're going to share it. Pero lo importante es que se acostumbre. But the important thing is that you get Porque accustomed, estoy convencido because I am que los convinced tiempos demandan that the times que la voz demand del Espíritu Santo se active como nunca antes. that the voice of the Holy Spirit be activated La as Biblia never dice, before. cuando abundó el pecado, The Bible says that when sin abounded, sobreabundó la gracia de that the Dios. grace of God Entonces yo overabounded. creo y sé que estamos en el tiempo So I know and I believe and I know that we are in a donde time lo que le pasó a Felipe where what happened to Philip y lo que le pasó a Pedro acá, and what happened to que Peter oyó la here, voz audible. where he heard the audible voice. Estamos en el tiempo que lo vamos a vivir de We día a are in a día. time where we're going to live this day O by sea, day. antes usted no escuchaba a alguien que se paraba al frente y decía como Dios me bendijo en una pizzería. And before you didn't hear where people would say how God blessed me at a O pizzeria, como Dios me bendijo comprando la ropa. or how the Lord blessed me buying clothes, O como Dios me bendijo cuando yo fui a tal sitio y simplemente me convertí en un imán que la gente vino a bendecir. or how the Lord blessed me when I went to a place and I became a magnet when I went there. Pero llega el momento But en que esto se convierte en un estilo de vida. But the time comes when this becomes a lifestyle. Que toda la semana tú tienes un testimonio fresco That every week you have a fresh de que el testimony. Espíritu Santo de Dios te está That the hablando. Holy Spirit of God Levante is su speaking manita to you. derecha conmigo y Raise your digo, right hand Espíritu with me Santo, and say, Holy doy la Spirit, bienvenida. I give you the Sigue welcome. hablándome Keep speaking y to ayúdame me and help a me oír tu voz claramente to clearly hear en your el nombre de voice. Jesús. In the name of Yo Jesus. declaro que el Espíritu Santo I nos
declare that the Holy Durante Spirit la of noche God Dios nos habla. will speak to you during the En night. sueño Dios te va a hablar. In dreams, He's going to Revelación de speak Dios to te va a you. hablar. The revelation De of the madrugada Lord Dios is te va a going to speak despertar. to you in the morning. Algunos de God is ustedes going to wake you oirán la up. voz audible And de some Dios. of you will hear the audible voice of yo lo God. creo en el nombre I de Jesús. ¿Hay believe alguien it que lo in cree the name of conmigo? Jesus. Is there someone that believes it with me? Mire lo que dice. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Cuando la voz de Dios te hable, When the voice of the Lord te speaks va a to dar you, instrucciones acerca de cosas He's going to give you instructions about que no son things comunes para ti. that are not common for you. ¿Tienes coraje con una persona que te hizo un daño? Are you angry with someone that hurt you? Y el Espíritu Santo te va a decir, And the Holy Spirit Ve of y God is perdónalo. going to say, Go and forgive tienes them. una decisión importante económica que tomar You have an important economic y decision no to estás muy make, seguro para dónde vas. and you're not sure where El you're Espíritu going. Santo de Dios te va a The decir, Spirit of the Lord toma is esta going to decisión. say, y make tú this la vas a decision. tomar en fe. And you're going to make Y it in cuando faith. termine de tomar la decisión, And when you're done making hagas the caso a lo que decision, Dios te está and diciendo, you listen to what God tú is vas a saying poder to you, decir, you're going yo to fui be dirigido able por to el say Espíritu that Santo. I was led by the Holy Verdaderamente Spirit. la voz de I Dios was truly la escuché en mi led. oído. I truly heard the voice of God in my ear. Dios le dice God a says Pedro, to Peter, mata y come algo que yo sé que tú crees que está fuera de la orden que yo te he dado en el viejo pacto. kill and eat something that I know is out of the order of what I gave you in the old covenant. Pero el Espíritu Santo te está dando una instrucción nueva. But the Holy Spirit of God is giving you a new instruction. Entonces viene el próximo versículo y dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. And then the next verse it says, and a voice spoke to him again the second time, what God has cleansed, you must not call common. Levante su manita Raise your y diga hand conmigo instrucciones nuevas. and say with me, new instructions. Diga conmigo instrucciones nuevas. Say with me, new ¿Cuántos quieren instructions. recibir nuevas How instrucciones? many of you want to receive new Orden instructions? nueva, ¿verdad que sí? A new order, Usted va a right? recibir nuevas órdenes. You're going to receive Y new alguno orders. de nosotros nos va a volar la tapa de las cabezas. And some of us are going ¿Qué es esto? Que deje el are trabajo going y to coja blow aquel que our me están tops ofreciendo. to leave my job and to go do and to stop doing what I'm Que doing. comience una conversación con alguien que no le quiero hablar. To speak, to begin a conversation with someone that I don't want to speak Que to. le regale esto a tal persona. For me to give something to someone, Que vaya a tal sitio. to go to El such a Espíritu place. Santo te va a dar nuevas The Holy instrucciones. Spirit of God is going to give you Bienvenido, new Espíritu instructions. Santo. Welcome, Holy Dame nuevas Spirit. instrucciones. Give me Yo new quiero recibir nuevas instructions. instrucciones. I want to receive new Cosas que instructions. ojo no vio ni oído yo. Things that eyes have not seen or ears have not Dígale a su heard. vecino, Say cosas to your neighbor, increíbles vas a experimentar. incredible things you are going to experience. Fíjense lo que dice el próximo versículo. And then look at what it says in the next verse. Esto ocurrió 3 veces. This was done 3 times, Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. and the object was taken up into heaven Y mientras again. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. behold, the men who had been sent from Cornelius made inquiry for Simon's house and stood before the gate. 2 cosas importantes. 2 important Diga conmigo things. 2 cosas. Say with me 2 things. Número 1, él Number quedó 1. perplejo. He was perplexed. Usted va a saber que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a usted. You're going to know that the Holy Spirit of God is going to Porque speak to you no hay ningún ser humano because there is no human being que físicamente y emocionalmente that physically and emotionally pueda aguantarse can withstand comúnmente, básicamente, como siempre ha funcionado, commonly and basically as has always happened cuando Dios le habla. when God speaks to them. Es que tiene que haber una reacción. There has to be some type of reaction. Porque cuando está la presencia de Dios en un lugar, Because when the presence en of una the Lord persona, is in a place or es in que a usted tiene person, una reacción natural, no it's puede otra it's cosa. just a natural reaction. Nothing else can happen. ¿Alguna vez su corazón se ha llenado de júbilo? Has there been a time when your heart has been filled with Porque le han jubilee? dado una buena noticia de alguien que hacía tiempo que usted no le había visto y ahora llegó. Because you received some good news about someone that you hadn't seen for a long time, Usted es sobrecogido. and you were overtaken.
O sea, que usted ya no sabe ni qué hacer. You don't even know what to do anymore. Así y mucho más es cuando el Espíritu Santo de Dios le habla. That's what's going to happen when the Se Holy quedó Spirit is going to speak to perplejo. you. He was perplexed. No pudo sostenerse. He could not withstand him. Y He could not luego, withstand oiga it. este segundo punto importante ahí en ese And versículo. then look at this important thing in this verse. Cuando Dios te está hablando a ti sobre un asunto, When God is speaking to you about something, Dios está moviendo las fichas por allá acerca del mismo asunto. God is moving the pieces somewhere else Ay, that have to do with the si same alguien que thing. está aquí o que está viendo If someone that is here or is supiera que el watching Espíritu Santo de Dios le está hablando ahora, would know that the Holy Spirit of God is y speaking to mientras tú you, estás preocupado por una situación, and while you are worried about a porque situation, dispones tu corazón a oír la voz de Dios, because you dispose your heart to hear the voice of the Dios Lord, está haciendo cosas a favor tuyo y tú no lo sabes. that God is doing Ay, things on ay, your ay, ay, behalf, ay. Si fuera and usted, you don't yo even know diría, it. arrebato esa palabra If I were para you, mí, I would snatch la that word. tomo. I would take it. Yo sé que va a cambiar I mi know forma de that it's pensar. going to change my way of En el thinking. nombre de Jesús, yo le doy In the gracias a name Dios of por Jesus, eso. I thank the Lord for Él that. estaba peleando con la voz de Dios. He was fighting with the voice of No the estoy Lord. acostumbrado a esto. I'm not used to this. Esto no fue lo que yo aprendí en This el is not legalismo, what I learned from en el legalism, judaísmo. from Esto Judaism. rompe todas las tradiciones. This breaks all the Y mientras él traditions. está peleando, And while he is Dios está fighting, enviando una gente que viene de casa de Cornelio. the Lord is sending somebody that comes from Y Cornelius, mientras from the él house of termina de Cornelius. pelear con Dios And while he is still y fighting Dios with le habla the por Lord, la tercera vez, and the Lord speaks to him for están the third tocando time, abajo a la they are puerta. knocking at his Nosotros gates. fuimos a Israel We went to y el Israel, primer lugar donde nosotros fuimos and the first place that we fue went el to lugar donde Pedro estuvo en la azotea. was to the place where Peter was at on Y the nosotros housetop. vimos el lugar And we saw the donde place mientras él estaba allá, because while he un was lienzo there, bajó del cielo. a sheet Y came él down from peleando, heaven, and he Y was mientras él estaba fighting, peleando, estaban and while tres he was personas fighting, que three eran people enviados de parte de Cornelio. had been sent on Cornelius' Yo declaro behalf. en el nombre de I Jesús declare in the que name of mientras Jesus estás acá that while y you are tienes here situaciones que ni entiendes, and you have el situations that Espíritu you do Santo not te va a estar understand, hablando. that the Holy Spirit of God is going to be Yo speaking declaro to esa you. palabra I sobre ti. declare that word Y mientras over tú you, estás recibiendo and la while palabra you de are Dios, receiving that word, Dios está trabajando a God tu is favor, going to be working on your activando behalf. gente a tu favor. And He's going to be Es más, activating people alguien on your está hablando de behalf. ti en estos As a matter momentos. of fact, someone is Alguien speaking mañana va a about estar you right now. firmando una hoja a favor Someone tuyo. is going to be Una signing something on your aplicación. behalf, an Tu application. nombre va a ser Your noticia name en una is oficina going to mañana. be the news in an office tomorrow. ¿Quién te recibe esa How palabra? many Yo la of you recibo en el receive nombre that de word? I Jesús. receive it in the name En of el nombre de Jesus. Jesús. Y entonces llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. And they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. Y mire qué intenso este capítulo y este episodio relatado aquí acerca de la voz del Espíritu. And look how intense this episode here is about the voice of the Holy Spirit. Él oyó una voz, He sí o heard sí. a voice. Lo There you leímos go. ahí. We read that. Ya le habla la segunda vez. It spoke to him twice. Le habla la tercera vez. It speaks to him a third time. Y ahora dice la And now cita. it says, Y mientras Pedro pensaba en la visión, and while Peter thought about the vision, le dijo el Espíritu. the Spirit said to him. De repente ahí no dice simplemente la voz. Ahora le da nombre y apellido a quién es el que está hablando. So there it just doesn't talk about a voice, but it gives it a first and last name of who is O sea, speaking. Dios quiere no que te enamores de la voz, So God doesn't want you to fall in love with the que te voice. enamores del que carga la voz, el Espíritu Santo He de wants you Dios. to fall in love with who carries the voice, the Holy Y que Spirit of God. aprendas a conocerle, And for you to learn to oír, recognize, to hear, a saber cuándo to se know mueve, when it cómo que is se está moving, moviendo. how is O sea, moving. una promoción en un trabajo no es cualquier cosa. So a promotion at a job is just not Usted any tiene old que thing. reflexionar You have to y reflect. decir, wow, And you esto need to fue say Dios. that this was Este es el God. Espíritu Santo This de was Dios the Holy trabajando. Spirit of God that was Verdaderamente working. Dios está aquí. That truly God is Eso es here. como cuando Moisés That's like when Moses Moisés va a ser llamado is going to be called. y cuando él ve un arbusto que está quemándose, And una when he zarza, sees
the bush that is burning, y que no se está consumiendo, sino que continúa ahí. and that he sees that the bush is not being consumed, but it's Entonces just él va there. para allá So he walks y towards oye it, la voz de Dios, and he hears the la voice voz of del God, Espíritu que le the estaba voice of the diciendo, Holy Spirit that is Moisés, saying, Moses, quita la sandalia de tus take the pies, sandals off porque your el feet, lugar que tú estás pisando es because the santo. place that you are standing on Cuando is usted y holy. yo entendamos When you and I que donde el understand Espíritu Santo de Dios se that está moviendo, wherever the Holy Spirit ese of God lugar is es santo, moving, that nosotros place nos is echamos para holy, atrás then y what declaramos then we need to verdaderamente take que a tú has step estado back acá. and say that truly you were here. Y entonces uno no toma las cosas como por coincidencia ni casualidad. So then you don't take things out of coincidence or No, casualty. Dios es intencional. Casually. God is El intentional. Espíritu Santo de Dios está en el lugar donde usted está sentado. The Holy Spirit of God is in the place where you ¿Cuántos are reciben seated. esa palabra? How many of you received that word? Y entonces el Espíritu Santo le dijo, And then the Holy Spirit said to him, 3 hombres te buscan, Behold, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. three men are seeking you. Arise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Diga conmigo, el Espíritu Santo Say with me, the Me va a Holy Spirit dirigir. is going to me va a lead me. confirmar. The Holy Spirit is going Hoy to yo declaro en el confirm. nombre de Jesús I declare in que the name toda of Jesus duda that que tú every tengas en doubt tu mente that you have in your acerca de la mind próxima bendición about que Dios the tiene next para ti. blessing that God A mí has no for me you, interesa cuán I difícil don't sea la care situación, how difficult the situation is cuán grande es la petición que tú or tienes. how great your Yo tengo your peticiones petition grandes. is. I have great Pero yo sé que petitions, cuando Dios comienza a moverse, but I know that when God begins to olvídese move, que no hay nada imposible para forget Dios. it that there is Y nothing me gusta impossible ver for cómo God. Dios comienza a mover las piezas. And I love to see how God starts Y moving estoy things. claro en lo siguiente. And I'm clear about the Que aunque following. yo vea muchas cosas que Él me permita ver de algo, de una situación, That even though He allows me to see certain things about certain situations, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. the ways of the Lord are higher than our ways. Y Él estará haciendo cosas que yo nunca las conoceré. And He will be doing things that I will never know. Y usted tiene que operar en esa fe. And you have to operate Que in that Dios va a faith. estar haciendo cosas a mi That favor que God yo is ni going las to be conozco, doing pero things todo on obrará my para behalf bien. that I don't even know, but that all things are going to work together for good. Así que Dios habla. So God speaks. Dios habla. Diga conmigo, Dios God habla. speaks. Say with me, God speaks. Entonces, el Espíritu Santo fue prometido. So the Holy Spirit was promised. Ya conmigo prometido. Say with me, Lo promised. que Dios promete lo cumple. What God promises, He La Biblia fulfills. dice, sea todo hombre The mentiroso, Bible says, let every man be a liar, pero Dios verás. but let God be Si true. Él prometió el Espíritu Santo, If He promised the Holy Él Spirit, cumplió la presencia del Espíritu Santo. then He fulfilled His promise. El Espíritu Santo fue The enviado. Holy Spirit was sent. ¿Cuántos creen que Él fue enviado? How many of you believe that He ¿Cuántos was saben que Él sent? está aquí? How many of you believe that He's here? El Espíritu Santo fue recibido. The Holy Spirit was received. Jesús le dijo, Jesus said, y recibiréis, and you shall y receive, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, and the Holy Spirit y will come upon recibiréis you, el poder del and Espíritu you will Santo, receive the power of the y Holy me Spirit, seréis testigos. and you shall be Entonces, witnesses. Jesús lo prometió en Hechos, So Jesus promised it lo in Acts. prometió en Juan, He promised it in lo John. prometió a través de su vida y su palabra. He promised it through His life and His word. Él lo envió, He sent it. ellos lo They recibieron, received it. y el resultado de cómo lo recibieron se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos. And the way that they received it is found in chapter 2 of El Acts. Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban unidos orando. The Holy Spirit came upon those that were together praying. Es bien interesante It's very porque en el interesting libro de los Hechos usted encuentra dos cosas que van paralelas. because you find two things that are parallel. Ya conmigo dos cosas. Say with me, two things. Oración You see prayer y trabajo del Espíritu and Santo. the work of the Holy Spirit. ¿Qué dos cosas usted encuentra? What two things do you Número find? uno, oración. Find prayer. Porque es que usted no va a recibir ni va a escuchar Because you are not going to a menos que receive or usted hear no active unless you la línea de activate comunicación. the line of communication. O sea, yo tengo familia en otros estados y otros países. I have families in other states, Tengo in amigos other, en otros in países. other states and other countries. Nunca voy a escuchar de ellos, perdón, I've never heard of them a menos que yo no me meta en WhatsApp o el teléfono unless I get o into la forma como WhatsApp, sea, the telephone, o Messenger or o whatever it como may sea. be, or Messenger, or Yo whatever tengo it que is. activarlo. I have to activate ¿Cómo it. se activa How do you activate? la oración? How do you activate it? You activate it through ¿Qué prayer. tenemos que hacer? What do we need to Orar. do?
We need to Es pray. el mecanismo, es la It's the forma mechanism, it's como the way Dios se comunica con that nosotros. God communicates with Entonces, us. ellos lo recibieron So they y lo received it, próximo fue que lo demostraron. and the next thing is that they demonstrated Amado, yo it. estoy seguro Beloved, I'm sure, que en I'm el sure momento que yo estoy viviendo, that in the moment that y esto es I'm lo que yo quiero que living, usted aprenda a and hablar, this is what I articular y a want you vivir. to live, to Que el articulate, and momento to que usted live. está viviendo ahora, That en the estos moment momentos, that you are living right now, usted está demostrando la presencia del Espíritu Santo en su vida. you are demonstrating the presence of the Holy Y que Spirit donde in your usted va, life. And that Las wherever you palabras que go, usted da, the words that you las speak, relaciones que the desarrolla, relationship that you las develop, acciones, the lo que actions, usted hace, what you es do, porque el Espíritu Santo está ayudando a que usted demuestre que usted tiene una afinidad y una relación con el Espíritu it's Santo. because the Holy Spirit is letting you demonstrate that you have an affinity for the Holy Spirit. ¿Cuál fue el resultado? What was the Ya result? conmigo resultado. Say with me the result. Oiga esto, siempre que el Listen Espíritu to Santo this. habla, Every time the Spirit of the Lord speaks, va a haber resultado. there's always going to be a result. En Génesis 1:2, Genesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, the earth was disordered pero el and Espíritu de empty, Dios but the Holy se Spirit of movía God sobre la faz de las moved aguas. over the face of the earth. ¿Qué pasó de ahí en adelante? And what happened after that? Y dijo Dios. And it was what happened was, Y ahí and tiene God la said, creación. and there you Porque have the siempre que el creation. Espíritu Santo de Dios habla, Because every time that the Spirit of the Lord hay speaks, orden there is y order hay creación. and there is creation. Ay, alguien tiene que creer esa Someone palabra. has to believe that word. Dios está a punto de crear algo a tu favor y a favor de tu familia. God is about to create something on your Pero tú behalf and tienes on que behalf saber of que el your Espíritu family. Santo de Dios está hablando, But you need está to soplando. know that the Spirit of the Lord is ¿Cuántos speaking creen que Dios está and that hablando? the Spirit of the Lord is blowing. Entonces ellos lo demostraron. So they demonstrated it. ¿Cómo se notó que lo demostraron? How did they notice that it was Estaban hablando demonstrated? en diferentes lenguas They were speaking in different y tongues. gente que venía a Jerusalén de otros países And people that came to Jerusalem y que from other conocían las countries diferentes lenguas, and knew the different languages, ellos mismos dijeron, están locos, they están themselves borrachos. said that these people are drunk. Pero se levantó Pedro. But Peter stood up. ¿Recuerdan el Pedro aquel? Do you remember that Peter? El engañador, The ¿recuerdan? Peter that was a liar? ¿Se recuerdan el Pedro que parecía esquizofrénico? The Peter that was schizophrenic? Un día estaba caminando sobre las aguas That one day was walking y on otro the día waters, estaba diciendo a Jesús que no fuera a la cruz. and the other day was ¿Recuerdan? telling Jesus not to go to the Un cross. día You estaba en el remember? monte allá One day de he la was transfiguración in the Mount of y Transfiguration, dice, vamos a hacer aquí una and he enramada, says, let's make a house. let's make a tabernacle. Y sin embargo Jesús le dijo, no, vamos a bajar. And Jesus said, no, we need to go back down. Pero en el otro episodio está tumbando la oreja a But in un soldado. the ¿Recuerdan next eso? episode, he's taking somebody's ear off. Ese Pedro restaurado. That Peter is restored. Y ese Pedro se And that levanta. Peter stands. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? And what made Lleno the del Espíritu difference? Santo. That he was filled with the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, When the Spirit of the Él Lord comes cambia into tu your life, vocabulario. he changes your vocabulary. Gente que siempre tienen pelea con otros. People that are always fighting with someone Hasta que else, llega la activación del Espíritu until Santo. the activation of the Holy Spirit Comienzan comes. a oler como Dios. They begin to smell like God. Comienzan a relacionarse como They Dios. begin to relate like Comienzan a God. hablar They begin como to Jesús speak hablaría. like Jesus would speak. Es increíble el It's trabajo del Espíritu incredible, Santo. the work of the Holy Spirit. Entonces Pedro se levanta So Peter y le stands dice, varones Galileo, and he says, Galilean esto no es tan borracho. these people are not Es la drunk. palabra que fue dicha por el profeta This is the Joel. word that was Que en los spoken by the postreros prophet días Joel, derramaré that yo in de the mi last espíritu days sobre I will toda I will carne. pour out my spirit upon all ¿Alguien está flesh. entendiendo? Is someone ¿Qué es lo que understanding? usted quiere? What is it that Usted you quiere want? demostrar You want que to lo que show usted está viviendo that what you are es la living promesa del Espíritu que ahora está is sobre the usted. promise of the Holy Spirit that is upon you. Usted sabe la historia. You know the story. Predicó y se convirtieron 3,000 He personas. preached and 3,000 people Mire, came amado, to en el the mes de Lord. abril Beloved, in the month of estaremos April, compartiendo una iniciativa we will be sharing an que se initiative. llaman van a ser en las casas And this is going to be held in the homes. y se va a llamar Encuentros de Milagros. And it's going to be called the Encounters. encounter of miracles. Encuentros Miracle de encounter. milagros.
The miracle ¿Qué encounters. usted cree que va a suceder? What do you think is going to Que happen? vamos a llevar lo que estamos viviendo acá That we're going to take what we are living a las here. casas. We're going to take y that to the vamos a ver homes. si hay demostración de poder o no hay And we're demostración going de to poder. see if there's a Deje que demonstration of llegue la power gente or con not. depresión, Wait till people con come adicciones, with depression, que addictions, ataduras, y que bondage, comencemos a traer esta palabra a las casas. and we begin to take these words Y to yo the no soy el que lo voy homes. a traer. And I'm not the Yo one iré a that's going to algunos, bring them. I'm pero going to go to nosotros todos some, vamos a ir but all a of us are going diferentes to go casas. to different homes. ¿A qué? A hacer un do what? trabajo de una enseñanza de To media do hora a work sistemática. of teaching No, for a hay half un an lugar hour. para eso también, There's a gloria a place Dios. for that as well. Pero Praise en the esta Lord. temporada, But in this el season, Espíritu Santo nos está the Spirit of the dirigiendo Lord is leading a que en us el mes de abril nos vamos a meter a casas to go into homes in donde the va a month haber of una April, demostración del where there is Espíritu going Santo to de be Dios a y de poder. demonstration of the Holy Spirit of Y God and enfermos van a power. ser sanos en And el the nombre de sick are Jesús. going to be healed in the name of Familias Jesus. rotas y Families quebrantadas that are por una broken canción, by one song, por una palabra de by a testimonio. word of a La vida testimony, de ellos va a ser their cambiada. lives are going to be ¿Alguien me changed. está entendiendo? Is someone Porque el understanding me? Espíritu Santo fue prometido, Because the Holy Spirit of God was promised. fue enviado, It was sent. fue recibido, It was fue received. demostrado, It was fue demonstrated. hablado, It was spoken fue of. oído, It was heard. fue vivido It was y lived fue compartido. and shared. Hoy el Espíritu Santo sigue derramándose So today the Holy Spirit of God y continues sigue to be hablando. poured out. And it Dígale a su vecino, continues el Espíritu speaking. Santo está hablando Say to your ahora. neighbor that the Holy Spirit is speaking Dígaselo now. otra vez. Tell them again. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo How de Dios many está of you hablando? know that the Holy Spirit is speaking to you? Somos templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Y es fundamental que conozcamos And we must recognize y que reconozcamos a aquel que vive dentro de nosotros. the one that lives inside of us. Él quiere derramar de su poder sobre los He hijos. wants to pour His Spirit, His power upon us. Mire lo que hace el pecado Look at what sin y does. contrástelo con lo que hace el Espíritu Santo. And contrast that with what the Holy Spirit of God ¿Alguien does. recuerda la historia de allá de Adán y Eva en el huerto? Does someone remember the story of Adam and Eve in the Garden of Gethsemane, Fíjese in the que Garden of Eden? Adán tenía una relación con el Espíritu Santo. Adam had a relationship with the Holy Spirit. Dios caminaba, God walked. se paseaba, He walked él hablaba. and he spoke. Y todos los días, por And decir every algo, day, todos los días, Every Dios day, tenía una comunión, una relación íntima con Adán, la God creación had suya. a intimate communication with Adam, his Cuando creation. él peca, And when he sins, diga conmigo, cuando él peca, say with me, when he sins, cuando va en contra de lo que Dios estableció, when he goes against what God has established, entonces hay tres cosas then there are three que things ocurren en Adán. that occur in Adam. Yo quiero que esté pendiente de esto para que no se me pierda usted. I want you to listen carefully so that you don't get lost. Cuando estos tres sentimientos están en una persona, When these three feelings are in someone, el Espíritu Santo no está hablando. the Holy Spirit of God Pero is not cuando estos speaking. tres sentimientos no están, But when these three feelings are not, usted sabe que el Espíritu Santo está then you know hablando. that the Holy Spirit of God is speaking. Recuerdan que dijimos que Pedro estaba perplejo. Remember that we said that Peter was perplexed? Y la primera vez que el Espíritu Santo le habla a usted And the first time that the en Spirit voz of God audible, speaks to you in an audible por la voice, palabra, through the por word, un mensaje, through a message, por una through a circunstancia, circumstance, por una experiencia, through an sea experience, como sea, whatever it may en un be, momento usted va a decir, at ¿me any está given hablando o no me moment, está you're hablando? going to ask, is he Si speaking to me estos or tres not? sentimientos están ahí, If these three feelings are there, el Espíritu Santo no está hablando. the Holy Spirit of God is not Si speaking. está lo opuesto, If the opposite is el there, Espíritu Santo está then hablando. the Spirit of the Lord is speaking. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Cuáles eran los tres sentimientos? What are the three feelings? Lo primero era que le dio a Adán vergüenza. The first thing is that Adam felt shame. Porque dice Génesis 2:25, Because Genesis 2:25 says, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. that both the man and the woman were nude, but neither of them felt shame for being nude. Entonces, cuando usted habla con el Espíritu Santo So when you speak to the Holy y el Espíritu Spirit Santo le habla a usted and the Spirit of the Lord y speaks usted to you siente vergüenza, and you feel shame, es porque esa voz no es de Dios. it's because that voice is not of Porque el God. Espíritu Santo nunca viene a avergonzarlo a usted. Because the Spirit of God never comes to shame you. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding Eso me? para que usted aprenda a desarrollar This is for you to learn how to develop el discernimiento. discernment. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? How do I know when God speaks Porque to yo no me? siento vergüenza. Because I feel no shame. Vamos a ser honestos.
Let's do ¿Quién de this. nosotros no ha cometido un pecado? How many of us has not Dicho una committed a sin, mentira, said hecho a algo lie, incorrecto, done something a wrong? veces negligencia, no We've been hicimos lo que debimos de negligent. haber. We've done what we should have, Pero what we cuando should have el done. Espíritu Santo de But Dios when le the habla, Spirit of the Lord speaks no to es you, para llevarlo a usted a it's vergüenza. not to take you to shame. Es para ponerte el sello y decirte, mijo, It's to put the seal on you and Yo say, estoy aquí. son, I'm here. yo soy el I consolador. am the comforter. Yo no vine a darte una patada. I didn't come to kick you. Yo vine aquí a I dejarte came saber que yo estoy to contigo. let you know that I ¿Alguien me am with you. entiende? Is someone ¿Alguien le with da me? gloria a Dios por eso? When someone give thanks to the Lord for that. Número 2, Number 2, la segunda emoción o sentimiento the second sentiment or emotion, que está ahí cuando el Espíritu Santo no es el que habla, when the Holy Spirit is not the one that speaks, es el miedo. is fear. Génesis 3:10. Genesis 3:10. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, I heard that you walked through the garden and I was afraid porque estoy desnudo y por eso me escondí. because I am naked and that's why I hid. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el The temor, Bible says that true love casts out fear. porque Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu Because de the temor, Spirit, the Lord God has not given us the Sino de spirit of poder, fear, but the spirit of autoridad power, of y de authority, dominio of propio. power, and of self-control. poder, amor y dominio propio. Power, authority, and self-control. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios le habla a usted, So when the Holy Spirit of the Lord speaks to usted no you, debe de sentir ni vergüenza you should not feel ni shame tener miedo, or fear. porque el Espíritu Santo de Dios le habla Because the Spirit of the y Lord es para speaks to you, reforzar una verdad and it's to y reinforce para a que usted truth, se aplome, and it's for you to become se more, cimente, for you to become more se stable, establezca. for you to become more established, Eso mismo, establecido. for you to become more Firme. established, for you to become Esta es la more dirección firm. por donde voy. This is the La place where I'm dirección going es la to. correcta. This is the Sé correct que Dios decision. está conmigo. I know that God is with Oiga, me. no Listen, siempre que el Espíritu Santo le hable, not every time when the Holy Spirit speaks to you, no siempre le va a decir que lo que usted está haciendo es correcto. He's not always going to tell you that what you're doing is Pero lo correct. que le dé instrucción, But when He gives you usted va a instruction, sentir un asentimiento espiritual. you're going to feel a firmness, a spiritual firmness. Porque Dios me ha dirigido a mí a hacer cosas Because the Lord has led me to do que things son incómodas. that are uncomfortable. ¿Eso le ha pasado a alguien acá? Has that happened to anyone here? Que usted sabe que Dios le está hablando. That you know that the Lord is speaking to Mire, you. yo me he metido en lugares I've donde gone Dios into me ha hablado una places palabra. where God has given me a Y yo he word. dicho, no, yo no quiero hacer caso a eso. And I said, no, Eso I don't fue want to ese listen to predicador, eso that. fue esa palabra, eso fue That ese was mensaje. a word, that was that preacher, that was a message. Prendo la radio I turned the y radio me sale on, una bendita canción con el mismo mensaje. and a blessed song comes out with the same Voy a message. otro lado, I go somewhere escucho a else. otro con la I misma hear cosa. someone else, and when I go somewhere else, I hear the same thing. Entonces, a lo mejor no es lo que yo quiero hacer. So maybe it's not what I want to do, Pero aunque no sea lo que yo quería hacer, but even though it's not what I wanted to do, como no pero en miedo, because I did not operate in porque el fear, Espíritu Santo no viene a traerte ni vergüenza ni miedo, because the Spirit of God doesn't come Aunque to bring sea you shame or diferente, fear, even though it might be different, que tú sientes una seguridad. you feel a Tú security, percibes, esto es lo correcto. and you perceive that this is the right thing Versículos to do. bíblicos y verdades que tú habías olvidado te vienen a la cabeza. Bible verses and truths that you forgot come to your mind. La tercera emoción o sentimiento The third emotion or que no sentiment debe de estar ahí cuando el Espíritu Santo de that Dios should not be there when the Spirit of the Lord speaks to you es la culpa. is guilt. ¿Por qué culpa? Why guilt? Porque cuando la persona está desconectada, Because when a person is disconnected, la persona siente culpa the person feels guilt. cuando no es el Espíritu Santo de Dios When quien the está Spirit trabajando. of the Lord when it's not the Spirit of the Lord that is working. Cuando es el Espíritu Santo de Dios, When it is the Spirit of the la Lord, culpa por algo que hayas hecho the guilt for something that you se have done supone que te lleve a ti a un espíritu de una convicción. should take you to a spirit of conviction. Y la convicción te lleva a un arrepentimiento. And the conviction takes you to a Pero no es repentance. para que te quedes en la culpa. But it's for you not to Si stay te in quedas the en la guilt. culpa, no es el Espíritu de If you Dios stay in hablando. the guilt, it is not the Spirit of the Porque Lord tú eres un speaking. hijo del diablo. Because you are the son of ¿Por the qué devil. hiciste esto? Why did you do that? Y lo que te dan ganas es meterte debajo de un tren y And what you terminar tu want to vida. do is to throw yourself Ese under no es el a train Espíritu de and Dios. end your life. El Espíritu That de Dios is not viene a the Spirit of exhortarte the a ti, Lord. sí.
The Spirit of the Lord does come to exhort you. Viene a alinearte, It comes to pero align siempre you. te viene a dar vida y vida en But it always abundancia. comes to give you Nunca life es para dejarte en el abundantly. piso. It's never to leave you on the floor. Entonces, cuando Dios te habla, So when the Lord cuando speaks to you, comienzas a oír la voz del Espíritu, and when you begin to hear the voice no of the debes de Spirit, sentir vergüenza, you should not feel shame, ni debes sentir miedo, fear, ni debes sentir culpa. or guilt. Porque Dios lo que está haciendo Because what es God is doing atrayéndote a una is intimidad attracting mayor. you to a greater Ya intimacy. conmigo, intimidad. Say with me, intimacy. ¿Cómo se reconoce la voz de Dios? How do you recognize the voice of the Lord? Lo reconocemos We recognize it por estas tres señales, by these three signs, porque sabemos que Él ha enviado su Espíritu Santo, because we know that He has sent His Holy Spirit, porque la voz de Dios because the voice of the Lord tiene tres voces. has three voices. ¿Alguien sabe, ha escuchado algo de lo que son las voces musicales? Has anyone heard anything about the musical voices? Si usted sabe algo de música cantada o tocada, If you know anything about music, whether it's sung or siempre que hay tres played, personas que están cantando, every time that there are three people singing, hay tres voces. there's three voices. Primera voz, The first que voice generalmente lleva la melodía de la canción. that generally carries the melody of the song, Segunda voz the second y voice, la tercera voz. and the third voice. La segunda voz The second voice camina una tercera debajo de la melodía. carries itself a third under the melody. La requinto o la tercera voz Or the third voice es más aguda is more sharp, y is va por sharper, encima de la melodía. and goes above the melody. Entonces, no se preocupe de lo técnico, piensen en esto. Don't forget about the don't Esta es worry la- about the esta es la technical. línea Think de la about this. melodía. This is the line of the La melody. segunda voz va abajo The second voice y is el under, requinto o tercera voz va or the por third encima. voice goes Y above. por eso usted oye a tres personas cantando And that's why you hear three people y singing, usted dice qué armonía, qué and you bello. say, "What harmony! How beautiful!" Así es la voz del Espíritu That Santo. is the voice of the Holy Oiga Spirit. esto. Listen to this. Dios habla The Lord speaks, a través, número uno, de la voz de Dios. number one, through the voice of God. ¿Cómo habla Dios? How does God speak? La voz de Dios. The voice of God. La voz de Dios es el Espíritu Santo de The Dios voice of God is the Spirit of que the te Lord habla. that speaks to you. Y esa voz te habla de diferentes formas. And that voice speaks to you in different Ya mismo ways. regresamos a eso. And we're going to return to that. Además de la voz de Dios, que es la melodía, Besides the voice of God that is the hay melody, otras voces que no hacen armonía. there are other voices that don't harmonize. Que esa no es la voz del Espíritu Santo, That pero is la not quiero the mencionar voice antes de seguir. of the Holy Spirit, but I want to mention it before we El continue. diablo habla también. The devil speaks as well. ¿Habla o no habla? Does he not speak? Or Cuando does he estaba speak? el endemoniado Gadareno, When the demon-possessed man the demon-possessed man from Gadarene, from Gadarene le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué haces aquí? says, "What do you have to do with us? Why are you Y here?" Jesús le pregunta, And ¿quién Jesus eres? asked him, "Who are ¿Cómo you? te llamas? What is your Y name?" él respondió. And he ¿Quién responded, respondió? he who responded, la legión que estaba dentro the de él. legion that was inside of him, Porque el diablo habla. because the devil A Dios, speaks. en Lucas el capítulo 3, So in Luke chapter no 10, está Jesús en el desierto. is Jesus not in the Y desert? Jesús viene a tentarle. And the devil. Perdón, el diablo viene a tentar a Jesús. The devil came to tempt Jesus. Sí o sí. Is that not true? Diga conmigo, el diablo habla también. Say with me that the devil speaks Entonces, as el well. diablo te va a hablar a ti So the devil is going to a speak través to de you gente, through people, a través de pensamientos, thoughts, sí o sí, a través de tu pasado, your past, a través de sueños también. through dreams as Si well. no tienes cuidado, If you're o sea, not vamos a ser careful, honestos, let's be la honest, mayoría de los niños the majority of the children que caen en pánico, that fall into panic, la primera pregunta que yo hago, the first question that I ask is, ¿cómo te estás alimentando? how are you ¿Qué nourishing películas estás yourself? viendo? What movies are ¿Qué you voces watching? estás escuchando? What voices are you listening Porque eso to? se asienta en el subconsciente Because that plants itself in the y cuando estás subconscious, durmiendo, and when you're ese sleeping, subconsciente está activo y te that trae sueños. subconscious is activated. It's Y no es active. Dios, And it's not God, pero sigue alimentándote de esa porquería. but keep nourishing Para que yourself tú with veas that que junk Satanás so te va a hablar. that you will see that Satan is going to ¿Ah? speak to you. Y por supuesto está la voz humana, And then there's the human voice, porque hay voces que son humanas. because there are Hay voices that voces are human internas y voices. externas que son There are humanas. internal and external Por human eso, voices. oiga,
So that's why, listen, Cada vez que alguien dice, every time someone así dice says, Dios, this is what the Lord tu says, responsabilidad es your responsibility is juzgar y discernir. to judge and Si lo discern. que dice esa persona If what that person está says sujeto a la primera regla de interpretación de sueños, de visiones y de la voz de Dios. is subject to the first rule of interpretation of dreams of God. ¿Cuál es la primera regla? What is the first rule? La palabra de Dios. The word of God. Cuando me dice mi pariente, When my relative says to me, Dios, escuché una voz I heard a voice que me decía, levántate y haz lo que tienes que hacer. that told me to get up Rápido. and do what you need to get up and ¿Qué es do lo it primero que quickly. me viene a la mente? What comes to my mind? Samuel, Samuel, un niño, a child. está en la casa de Elí, el sumo sacerdote. He is in the house of the high Es un priest, niño, Eli. diga conmigo niño. Say with me, he's a child. Vamos a ser honestos. Let's be En honest. este asunto de oír la voz del Espíritu Santo, In this issue of hearing the voice of the uno tiene que Spirit, ser primero como un niño you have to be like a child para creer que Dios le va a hablar a to uno. believe that A God uno. is going to speak to you. Usted le dice, yo le digo a mi nieta, I say to my te granddaughter, voy a dar una sorpresa. I'm going to surprise you. Se lo aseguro que mañana la primera cosa cuando se levante, papá, where's the surprise? I assure you that the first thing she's going to say when she gets up tomorrow morning, Papá, ¿a dónde está la sorpresa? Yo llego a la escuela de mi nieta, I take my granddaughter to yo school, tomo deleite en llevarla cuando puedo y buscarla. and I love going to pick her up and to take her to school when ¿Cuál I es la can. primera pregunta? The first question is going No to es que be, como estuvo el día, it's no not es que si es su how was amiguita the o su day amiguito. or their friends. Papá, did you bring me a surprise? It's Papá, me traíste la sorpresa, Porque ya yo la acostumbré. because I already Que todos los got días que, her ella llega, used to que yo it. la voy a buscar a la That escuela, I'm going to go pick her up Yo le at tengo una school. sorpresa. I have a surprise for le her. hago usted una pregunta. I ask you a ¿Es question. usted como un niño? Are you like a child? Donde él dice que va a enviar el Espíritu Santo Where que he nos va a says hablar. that he's going to send the Y Holy usted le Spirit and cree a that the Dios. Holy Spirit is going to speak. Do you believe God? Entonces, la primera regla de interpretación de cualquier sueño, visión, palabra, So the first rule of interpretation of vision or word es que usted crea que Dios le va a hablar. is for you to believe Y that lo God is primero que going le to va a hablar speak to es you. a través de su palabra. And the first thing he's going to speak to you through is Entonces, his word. ¿qué hace Samuel? So what does Samuel Es do? un niño He's a child, y oye que lo llaman. and he hears someone call Y va him. corriendo donde el sumo sacerdote And he Elí. goes to the high priest Y le Eli, dice, hey, me and he llamaste says, did you call de me? madrugada. Did you call me early in the Y dice, morning? no. And he said, no. Segunda vez, The second time, vuelve a dormir. he goes back to Oye sleep. la voz. He hears the Y voice, corre otra vez donde and he Elí. runs back to Me Eli. llamaste. Did you call me? Y no, pero ven acá, para. But he said, wait, hold on a minute. La próxima vez que te hable, The next time that you hear Dile, that they speak to you, habla Jehová, say, speak, Lord, que su siervo oye. that your servant hears. Un niño, A child, y cuando él hizo eso, and when he did lo that, próximo que vino fue una revelación. the next thing that came was a Donde revelation Dios le dio el cuadro de la condición de Israel. where God gave him the picture of the condition of Y le dijo, Israel. tú eres ese sumo sacerdote que está And he ahí. said, do you see that high priest that's Ese there? viejo gordo. That fat old Se man olvidó de quién yo soy. forgot who I No am. está haciendo lo correcto. He's not doing what is right. Los hijos están desobedientes. His children Y te are estoy levantando a disobedient. ti como una And I'm generación raising nueva. you up as a new Y generation. por eso te daré una palabra. And that's why I'm going to Y give ni you a una de word. las palabras que yo And te not dé one of va a the words caer that en la I'm going tierra to sin tell you cumplirse. is not going to fall to the ground without being fulfilled. Entonces, cuando me habla esta persona, So when this person speaks le to hago me, una historia and I make de the story qué forma Dios habla. of how God speaks, Y le digo, ahora vete a 1 de Samuel. and then I said, now El go capítulo to 2. 1 Samuel chapter Y 2 dile, habla a Dios que tu and tell siervo them, oye. speak, Lord, that your Entonces servant tiene que hears. acostumbrarse a decirle al Espíritu Santo. So you need to get accustomed to saying to the Holy Spirit, Háblame, háblame. speak to me, Soy speak como to una me. esponja. I'm like a sponge. Háblame. Speak to me. Dirígeme. Lead me. Mire, amado, la Biblia dice que Beloved, si the somos Bible dirigidos por el says Espíritu Santo, that if we are led by the Holy Spirit, no habrá temor, that there will not no be habrá any miedo, fear, there will no not habrá be any fear, there confusión, will not be any no habrá confusion, dolor. there will not be any Porque pain, el verdadero amor echa fuera todo temor. because true love casts out Ah, fear. yo quiero oír la voz del Espíritu Santo. I want to hear the Yo voice quiero of the que Holy cuando yo Spirit. suba a un cuarto, que ahí esté la voz del Espíritu I Santo want to- preparado para I hablarme. want to go- Cuando me I voy a want- acostar, el When I go Espíritu to sleep, I Santo. want the Holy Ah, Spirit. ¿cuántos quieren eso? How many of you want that? Es increíble It's incredible la sensitividad
the que sensitivity uno desarrolla that you develop según uno habla más del Espíritu Santo. as you speak more of the Holy ¿A Spirit. cuántos perciben que hay algo diferente en la atmósfera suya? How many of you Desde que perceive estamos that there's hablando del something Espíritu Santo. different ever since we've been talking about the Holy Spirit? Yo lo percibo, yo lo veo. I perceive it and I see it. Entonces, las lámparas de los hebreos en aquel tiempo So the lamps of the Hebrews at those eran times construidas en diferentes materiales, were made with different materials, desde el barro hasta el mismo oro, from clay to gold, pero todas funcionaban con el mismo combustible but all of them function with the same combustible, y era aceite. and that was Y oil. por eso David dijo, And that's why David lámpara said, es a mis pies tu palabra that y lumbrera a mi camino. your word is a light unto my feet and a lamp unto my way. Porque es en las tinieblas, Because it is in the cuando darkness, aparece la noche, when night comes, cuando más usted necesita la lámpara del Espíritu Santo, when you need the light of the Holy Spirit the cuando most, llega la luz del Espíritu Santo, when the light of the Holy la Spirit voz del comes, Espíritu Santo, the voice of the la Holy unción Spirit, del Espíritu the Santo, anointing of the Holy Spirit, alumbra en el momento más oscuro que usted puede estar it pasando. shines in the darkest moment that you are living through. No voy a preguntar acá, I'm not going to ask over y here, no levante la mano, and don't raise your pero hands, preguntaríamos, ¿verdad? but we would ask, not ¿Quién está pasando por su momento más oscuro? who is going through their darkest moment. Porque ahí lámpara es a tus pies tu Because palabra. there, your light is a Y ahí lamp el unto Espíritu my Santo con la feet. unción de Dios And there, with the va anointing a of the estar Holy Spirit, alumbrando lo que tú no the entiendes. Spirit of the Lord is going to Mientras be más te acostumbres a oír la enlightening voz de Dios, what you don't understand. When the more you become accustomed to listening to the Holy Spirit. así que número uno, usted va a recibir la voz de Dios por la palabra. So number one, you're going to receive the voice of the Lord through the Word. No tengo tiempo para explicar nada más, así que solamente le voy a dar los títulos. I don't have any more time to explain anymore. I'm just going to give you the titles. Número dos, Dios te habla, número uno, a través de la palabra. Number Número one, dos, a God través speaks de to la you through paz. the Word. And number two, the Lord speaks to you through peace. Filipenses dice, Philippians y la paz says, de Dios, the peace of que the Lord sobrepasa todo entendimiento. that goes beyond all understanding. Fíjese que 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Notice that 1 Corinthians 3:33 says that God is not of the God of peace, not of confusion. Número 3, Number Dios 3, te va a hablar por su amor. God is going to speak to you through his love. Dice 1 Corintios 13 y 14:1. 1 Corinthians 13:13 and 14:1. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. And now what remains is faith, love, and hope. Pero el mayor de ellos But the es el greatest amor. of these is love. Y el 14:1 dice, seguid el amor. And then 14:1 says, follow Cuando love. el Espíritu Santo de Dios te hable, When the Spirit of the Lord tú speaks vas to a you, saber que te está hablando. you're going to know that Porque he's te speaking está to you propulsando, because empujando he al is amor. pushing you towards love. Te va a hablar a través del testimonio del Espíritu Santo. He's going to speak to you through the testimony of the Holy Spirit. Romanos 8:14. Romans 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Because all who are led by the Spirit of the Lord, estos son hijos de Dios. these are the children Es of que the tú Lord. sabes que Dios te está Is that dirigiendo. you know that God No es is que Dios leading te you. está hablando. You know that God is speaking to you. Entonces, Dios te va a hablar. Le dije que había diferentes formas de que Dios te hablara. Y con So esto then, terminamos. God is going to speak to you, and I told you that He's going to speak to you in different ways. And with this, we're going to end. Dios te hizo a ti God made you espíritu, alma y cuerpo. spirit, soul, and body. Entonces, como te hizo espíritu, alma y cuerpo, Because He made you spirit, soul, and body, toda comunicación, la voz de Dios, all communication, the va a voice of the ser Lord, a través de las facultades de los tres. is going to be through the faculties of the three. Entonces, Dios te va a hablar a través de la conciencia. So God is going to speak to you through your conscience, Dios te va a hablar a través del razonamiento. through reasoning, Y te va a hablar a través de los sentidos. and also through sentiments or Permítame feelings. compartirle esto. Allow me to share this Oiga with esto. you. El Listen to cuerpo, this. mire esto. Esto es una revelación que usted no va a recibir. This is a revelation that Y los you are domingos not no tenemos tiempo para hablar de going esto, to ¿verdad? receive. Pero oiga, y con esto, oiga. But listen to El this. cuerpo está compuesto básicamente por 9 sistemas. The body is composed of 9 systems: Muscular, muscular, óseo, bone, respiratorio, respiratory, digestivo, digestive, excretor. excretory. Y hay 9. There's 9. Diga conmigo 9. Say with me, 9. Los elementos con los cuales nosotros somos hechos The elements that we are made of: es hidrógeno,
hydrogen, oxígeno, oxygen, carbono, carbon, nitrógeno, nitrogen, calcio, calcium, fósforo, phosphorus, chlorine, potasio, potassium, hierro, iron, azufre, sulfur, magnesio and y magnesium, otros. and others. Hago la pregunta. I ask the question, Si fuiste creado conforme a Dios if you were created according to y God, saliste de la tierra, and you came from the earth, y Romanos 8 dice, and Romans 8 la says tierra está esperando la manifestación de los hijos. that the earth is waiting for the manifestation of the children. ¿Será que tú tendrás la capacidad Is it that you have the ability de oír la voz de Dios to hear the voice of the Lord en tu espíritu que viene de in your Dios, spirit that comes from en God, tu alma que Él in puso your ahí soul that He put there, y a través de tu cuerpo? and also through your body? Si fuiste hecho de la tierra, If you were made from the earth imagen de Dios, and you were the image ¿cómo of te va a God, hablar Dios a ti? how is God going to speak to you? Espíritu, alma y cuerpo. Your spirit, your soul, and Y your eso lo body. podríamos romper más, desmenuzar, And we could dissect that more, pero se acabó el tiempo. but our time is up. Levante su manita al cielo. Raise your hand to heaven. Padre, aquí estamos. Father, we stand here. Gracias We're por here. traernos acá. We thank you for Gracias bringing por us. ese grupo de gente que está viendo y And we escuchando. thank you for the people that are watching Gracias and por hearing. todas las congregaciones que se reunieron una noche como esta. Thank you for all the congregations that met this Y night. gracias porque somos parte del cuerpo de And thank Cristo. you because we are all part of the body of Christ. Activa, Activate, aviva el revive, discernimiento, la discernment, unción, the la anointing, pasión the passion por el Espíritu for the Santo, Holy Spirit, para que tú nos dirijas, so that you will lead para que us, podamos oír tu so voz that we can hear your y voice, podamos conectarnos and we can connect a niveles ourselves más profundos at a deeper level con aquello que tú estás to diciendo. the things that you are ¿Para saying, dónde vamos? where we're ¿Qué going, decisiones tomamos? what decisions do we ¿Qué make, creemos? what we ¿A qué believe, nos lanzamos? where do we ¿En qué ascend, invertimos? what we invest ¿Qué in, esperamos? what we wait ¿Qué for, confesamos y what we hablamos? confess and speak. Que sea lo que el Espíritu Let Santo it be tuyo what your Holy ya ha Spirit hablado por las Escrituras, has already spoken pero through tú the quieres word, hablar en este but día you want to speak sobre on nuestras this day vidas. over our Levantamos lives. nuestras manos en We rendimiento raise our hands y te in damos surrender, gracias and we thank porque you, podemos Lord, confesar because we can y confess, confiar and we can confess que estamos viviendo los mejores tiempos that we are living in para the la best gloria of times, tuya. for your glory. Gracias por Thank you hablarnos. for speaking Gracias to por tus us. hijas y tus hijos. Thank you for your children. Llévanos en bien And take us con la home bendición del Padre, with the del blessings Hijo y of del the Espíritu Father, the Santo. Son, and the Y Holy todos Spirit. decimos, And we all amén. say, Amen.